que alimenta las cajas del cable. Entonces se me va a cada rato. ¿Me están escuchando en este momento, verdad? Justo ahorita sí. Sí, en este momento acaba de entrar. Bueno, ya estamos grabando. Se está cortando a veces, se está cayendo, pero ya estamos compartiendo, ¿verdad? Sí, ingeniero. Vale. Discusión 14 sobre la unidad calor y la primera ley de la termodinámica. Esta es la semana 15, los contenidos del 6.9 al 6.12.1. Vamos a resolver de la pregunta, de la parte B de la pregunta 27, de la parte D del problema 47, el 54 y el 60. Pero antes vamos a hacer un breve resumen de la teoría sobre dichos contenidos. Y la máquina quiere cargar. ¿Me están escuchando? Sí, ingeniero. No quiere Sí. cargar la página, miren, del Word. Ingeniero, solo Sí. una pregunta. ¿Será que abrió más de una pestaña de Word y se ha puesto en la que no es? No, sí, me he puesto en la que es. Aquí están las pestañas, la está viendo, ¿verdad? Aquí está la Ah, pestaña. sí, sí. Estoy aquí en la clase. Pero como que no tuviera nada. Y ya revisó todas las páginas de ese documento, ingeniero. Tal vez tiene las primeras páginas en blanco y tal vez la teoría esté No. más abajo. Ingeniero, y si se va al documento de... No, mire, aquí observe que solo está saliendo cuando yo escribí encima, mire. Esto lo escribí encima. O sea que el documento no está saliendo. Está saliendo en blanco y están lo que yo escribí encima, aquí está. Lo voy a cerrar y lo Sí, voy a sí. volver. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir.
¿La están viendo? ¿Estamos conectados? Sí, ingeniero. Vale. Sí. Sí, ingeniero, ya se ve. Vale. Teoría cinética de gases ideales. La teoría está sustentada en base a unas hipótesis. Las hipótesis se llaman hipótesis de la teoría cinética. El gas ideal consta de partículas que siguen un movimiento aleatorio y que obedecen a las leyes del movimiento de Newton. Algunos átomos o grupos de átomos, o sea, moléculas. El número total de moléculas es grande. Una molécula le imprime momento, o sea, cantidad de movimiento a una pared de su contenedor cuando rebota contra esta. Suponemos que las moléculas son tantas que la rapidez con que se imprime el momento en una superficie del contenedor es esencialmente constante. El volumen ocupado por las moléculas es una fracción muy pequeña del que ocupa el gas. Sobre la molécula no puede actuar fuerza salvo durante una colisión, ya sea con las paredes del contenedor, ya sea con otra molécula. Si seguimos una molécula en particular, veremos que describe una trayectoria zigzagueante, formada por segmentos rectos con velocidad constante entre encuentros impulsivos. Todas las colisiones son elásticas y de duración insignificante. La energía cinética total de las moléculas es constante y la energía potencial total de las moléculas puede intervenir solo durante la colisión. La masa de una molécula se obtiene sumando las masas de los átomos que constituyen la molécula. Por ejemplo, una masa de molécula de dióxido de azufre, SO2, se da en términos de la masa atómica del azufre y del óxido, como M igual M del azufre más 2 veces M del oxígeno. 32.1 U más 2 veces 16 U, tenemos un total de 64 unidades de masa atómica, 64.1. N mayúscula igual a N minúscula por Na. Ese N mayúscula es el número de moléculas. La masa de un mol cualquiera, de cualquier sustancia, o sea, masa molar, es la masa de una molécula multiplicada por el número de moléculas por mol. Entonces, M mayúscula, o sea, la masa molar, igual a M, la masa por el número de Avogadro. La masa molar en gramos es numéricamente igual a la masa molecular medida en unidades de masa atómica. Para el SO2, la que acabamos de ver, pues M sería 64.1 gramos por cada mol. Interpretación cinética de la presión. Aquí podemos observar en esta figura, pues solo vamos a recordar en la clase, en este contenedor que tiene área iguales, es un cubo, lados iguales, una partícula con cierta velocidad parte del área A al área 1, va a rebotar, va a chocar y luego llega de nuevo al área 2. ¿Qué es lo que pasa en todo este proceso? Utilizando el cambio en la cantidad de movimiento, es decir, el momento final igual al momento inicial, entendiéndose por antes, y el viaje redondo va a ser 2L entre V de X. La fuerza es igual al momento dividido entre el intervalo de tiempo. Aquí ponemos el momento, este resultado que apareció acá, entre el tiempo ida y vuelta, y llegamos a esto. Utilizando el concepto de presión, fuerza entre área, y el área es L cuadrado, porque tenemos la fuerza, está expresada arriba, para la partícula 1, 2, 3, etcétera, o sea, cantidad de movimiento, masa por velocidad al cuadrado, de la partícula 1, más masa por la velocidad al cuadrado de la partícula 2, etcétera. Se llega a esta expresión.
utilizando que N por M minúscula es la masa total dentro del contenedor y que la densidad es N por M entre el volumen, entonces se saca esta relación. Se despeja de P, se pone en función de la densidad. Entonces, la velocidad componente de X de la partícula 1, de la 2, de la 3 al cuadrado entre n, eso es velocidad al cuadrado promedio. Entonces, densidad por el valor promedio de la rapidez, más que todo, al cuadrado. En igual proporción, v de x, v de y y v de z. De tal. Ingeniero, se le está cortando lo que dice. Forma que los valores son iguales. ¿Ya me escuchan? Sí, ingeniero. Fíjese el Se le volvió a cortar. internet se está cortando, es por la. Ya estamos conectados. Está hablando, ingeniero. No, en este momento no. Ah, ok. Pero parece que ya se le escucha mejor. Bueno, bueno, vamos a seguir. De todos modos, las imágenes les van a quedar grabadas. Ahí pueden sacar captura ustedes del video después. ¿Les parece? Está bien, ingeniero. Vale. Bueno, decía que combinándola con la presión, el resultado de que la rapidez al cuadrado es igual a los cuadrados de cada componente, entonces nos queda que la presión es 1/3 de la densidad por la rapidez al cuadrado promedio. Resultado verdadero, aún con colisiones con otras moléculas. Entonces, esta es la relación presión, densidad y la rapidez. Ahora, interpretación cinética de la temperatura. La velocidad de esta al cuadrado, o sea, rapidez al cuadrado promedio, la podemos llamar así también, el promedio de la rapidez al cuadrado, la raíz cuadrada de esta cantidad, se llama velocidad media cuadrática de las moléculas, RMS. Entonces, RMS es la raíz cuadrada de esta rapidez al cuadrado promedio. Por lo tanto, la rapidez, la velocidad RMS, la rapidez cuadrática, velocidad media cuadrática, es igual a la raíz de 3P entre la densidad. Esto es lo más importante que le quede.
Para la temperatura, pues utilizamos esta misma expresión y vamos a multiplicar por V la ecuación P igual a 1/3 de la densidad por la rapidez al cuadrado promedio. Entonces nos queda PV igual a 1/3 de la densidad V por la rapidez al cuadrado promedio. Luego, pues la densidad por el volumen es la masa total del gas. Entonces aquí se sustituye densidad por volumen como N, el número de moles por la masa molar. 1/2 de la masa por V al cuadrado de 1 más V2 al cuadrado más V más toda es igual a 1/2 de la masa por N por la velocidad promedio cuadrática. Esa es la energía cinética de traslación total del gas. Combinándola con PV igual a NRT, o sea, la ecuación de estado, y aquí tenemos PV y aquí tenemos PV, que es igual a NRT, aquí lo combinamos. Entonces aquí se nos elimina este N, el número de moles, y nos queda que la masa molar por la rapidez al cuadrado promedio es 3 veces R por T. 1/2, sacándole 1/2 a cada cosa de estas, 1/2 de la masa molar por la rapidez al cuadrado promedio va a ser igual a 3/2 de RT. Esa es la energía cinética de traslación promedio por mol de gas ideal proporcional a la temperatura. Podemos considerar la ecuación 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado promedio igual a 3/2 de RT como una conexión entre la propiedad macroscópica, la temperatura, y la propiedad microscópica, la energía cinética de una molécula. Dividiendo la ecuación anterior por la constante de Avogadro, pues tenemos la masa de una sola molécula. 1/2 de la masa molar entre el número de Avogadro por la rapidez promedio al cuadrado es igual a 1/2 de la masa por la rapidez promedio al cuadrado. Y eso es igual a 3/2 de R entre Na por T. 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado promedio es la energía cinética de traslación promedio por molécula. Utilizando que K es igual a R entre Na, o sea, la constante de Boltzmann, tenemos que 1/2 de la masa por la rapidez al cuadrado promedio es igual a 3/2 de Kt. Energía cinética de traslación promedio de una molécula está determinada por la temperatura. Aquí vemos la relación, como la energía cinética está relacionada con la temperatura. Para moléculas de gases diferentes, bueno, esto no es muy importante. Pasemos a energía interna de un gas. Se me está escuchando en este momento, ¿verdad? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Energía interna de un gas ideal. La energía cinética de traslación es igual a 3/2 de Kt, como lo acabamos de ver. Esa es energía cinética de traslación promedio por molécula de un gas ideal monoatómico. Es decir, monoatómico que no hay rotación ni mucho menos vibración. Entonces la energía interna es igual al número de moles por el número de Avogadro por la energía cinética total de traslación. Entonces N por Na por 3/2 de Kt es lo mismo poner 3/2 de NRT, ya que R es igual a NaK. N, recordemos, el número de moléculas. Si modificamos la energía interna, su temperatura cambiará. Entonces la energía interna, como ven, cómo está relacionada con la temperatura. La energía interna depende exclusivamente de la temperatura, ya que N y R es constante. Entonces, energía interna igual a 3/2 de NRT, pero este 3/2 es para un gas monoatómico. Un cambio de energía interna pues va a ser 3/2 de NRT por el cambio de temperatura. Para un gas diatómico como el dióxido o el monóxido de carbono, la molécula puede adquirir energía cinética girando alrededor de su centro de masa. Es decir, para un gas diatómico, pues hay otras dos formas de adquirir energía por otros movimientos, la rotación alrededor del eje X y alrededor del eje Y. Entonces vamos a tener 5 formas como de absorber energía.
A cada modo de absorber energía, pues se le llaman grados de libertad. Por la rotación vamos a tener un medio de I, es el momento de inercia, I de X por omega de X al cuadrado. Entonces vamos a tener 5 términos. 3 términos por la traslación en la dirección X, en Y y en Z, más 2 términos por la rotación, energía cinética por rotación alrededor de X, alrededor de Y. Los 5 términos representan formas independientes en que una molécula puede absorber energía y reciben el nombre de grados de libertad. Cada término de estos es un grado de libertad. Un gas monoatómico tiene 3 grados de libertad por la traslación. Un gas diatómico tiene 5 grados de libertad, 3 por traslación más 2 por la rotación. Jean-Claire Maxwell desarrolló el teorema llamado teorema de equipartición de la energía, según el cual la energía de una molécula en promedio es compartida por igual entre todas las formas independientes en que puede absorber energía. Cuando el número de moléculas es grande, la energía promedio por molécula es un medio de kT para cada grado independiente de libertad. Es decir, que la energía interna es igual a N por 3 medios de kT, que es lo mismo 3 medios de nRT para un gas monoatómico. Para un gas diatómico vamos a tener 5 medios de nRT, y si el gas es poliatómico, pues adquiere otro grado de libertad porque puede rotar alrededor de los 3 ejes. Entonces, para ese caso vamos a tener pues que la energía interna es n veces 6 medios de kT, pero 6 medios es 3, por lo tanto 3 nRT para un gas poliatómico. La energía interna de un gas ideal depende exclusivamente de su temperatura, no depende de su posición ni de su volumen. Siguiente tema, calores específicos molares de un gas ideal a volumen y presión constante. Relaciones entre C sub V y C sub P. Calor específico molar a volumen constante. Introduzcamos N moles de gas dentro de un cilindro con pistón, fijemos la posición para volumen constante, entonces el trabajo es 0. Agregamos calor, entonces el calor va a ser igual al cambio de energía interna. C sub V, o C sub V es calor específico molar a volumen constante. Y vamos a tener que C sub V es calor entre N delta T, que es lo mismo cambio de energía interna entre N delta T. Pero el cambio de energía interna es igual a 3 medios de NR delta T. Por lo tanto, C sub V va a ser igual a 3 medios de NR delta T entre N delta T. Es decir, 3 medios de R. Ese es el C sub V. O sea, calor específico molar a volumen constante. Para un gas monoatómico es 3 medios de R. Acuérdense, R es 8.31 Joule por cada mol Kelvin. 3 medios de R es 12.5 para un gas monoatómico. Para el gas diatómico, 5 medios de R, eso es 20.8 Joule por cada mol Kelvin. Y para un gas poliatómico es 3R, eso es 29.9 Joule por cada mol Kelvin. No se dice grado Kelvin, solo Kelvin. Calor específico molar a presión constante. Entonces, para cambiar la temperatura de un gas, lo podemos hacer a través de estos dos procesos. Observen. Para llegar de la temperatura T a la temperatura T más delta T, puede ser por el proceso a presión constante o a volumen constante. El cambio de temperatura va a ser el mismo. Y como la energía interna solo depende del cambio de temperatura, entonces cualquiera de estos dos procesos, el cambio de energía interna es el mismo, porque partimos de la temperatura T a la temperatura T más delta T. Ese principio es lo que se ocupa aquí, se hace la igualdad. Y aquí tenemos por el proceso AC. El proceso AC es a presión constante. El cambio de energía interna AC va a ser igual a U más trabajo. Los dos cambios de energía interna son iguales. Entonces, pues, el calor
va a ser igual a N C sub P delta T, calor transferido en un proceso a presión constante. C sub P, calor específico molar a presión constante. Como el trabajo es menos P delta V, es igual a menos NR delta T, por la trayectoria AB, el cambio de energía interna es C sub V N delta T. Como por la primera ley el cambio de energía interna igual a calor más trabajo, aquí se hace la sustitución de qué es el cambio de energía interna, lo que es el calor, lo que es el trabajo, aquí les queda, y nos queda pues la relación que hay entre el calor específico a volumen constante y el calor específico a presión constante. Es decir, C sub V es igual a C sub P menos R, o dicha de otra manera, el C sub P es igual a C sub V más R. Y aquí tenemos valores del C sub P, es decir, al C sub V solo le hemos aumentado R, observen. 3 medios de R para R más R, que nos da 5 medios de R, y eso es 20.8 Joule por cada mol Kelvin. Ese es para un gas monoatómico. Y así calculamos para el gas diatómico, 5 medios de R más R, y eso nos da 29.1. Y para el gas poliatómico, 3R más 1R, 4R, 33.3 Joule por cada mol Kelvin para el gas poliatómico. Así. Gamma es la razón entre calor específico, es decir, no tiene unidades, es C sub P sobre C sub V. Basta conocer el C sub V, le agregamos el C sub P, basta conocer C sub V, le agregamos R y tenemos C sub P. Entonces ya tenemos C sub P y C sub V. Si los dividimos, tenemos gamma, C sub P entre C sub V. Se llama razón de calores específicos molares. Entonces, para el gas monoatómico, al dividirnos, queda 5 medios, es 1,67. Vamos a ver. El C sub V para un gas monoatómico tenemos 3 medios de R. Le aumentamos R y vamos a tener 5 medios de R. Entonces, hacemos la división y nos queda, permítame, aquí tengo duda. Permítame un momento. Un error. Al dividirse su P entre su... ¿Me están oyendo, verdad? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Al dividirse su P entre C sub V, aquí tengo un pequeño error. Es 5 tercios. A ver si me quiere escribir esto. $5.40. Y para el gas poliatómico, ese está bien, 4 tercios. O sea, los números estaban buenos, pero las fracciones estaban mal expresadas.
Entonces tenemos el gamma para un gas monoatómico 1.67, para un gas diatómico, o sea, 2 átomos en la molécula, 1.40, y para el gas poliatómico, es decir, más de 2 átomos, no importa el número, es 1.33. Aquí tenemos algunos valores, bueno, ya algunos valores para el gas monoatómico, diatómico y poliatómico. Expansión y compresión adiabática. Relaciones PV y VT en los procesos adiabáticos. Ustedes saben que el proceso adiabático es aquel donde el calor es cero, es decir, no puede, al sistema no le puede llegar calor ni salir calor de él. Por lo tanto, aplicando la primera ley de la termodinámica, el cambio de energía interna va a ser igual al trabajo. Proceso adiabático que se lleva a cabo con lentitud. Eso se llama un proceso cuasi estático. Un diferencial de energía interna es igual a N sub V diferencial de T. Por lo tanto, P de B, que es igual a menos dW, es igual a menos un diferencial de energía interna y es igual a menos N sub V de T. Ecuación de estado. Un diferencial de PV va a ser igual a un diferencial de nRT. P de B más V de B va a ser igual a nR de T. Haciendo las sustituciones, tenemos que U menos N sub V de T más V de P es igual a nR de T. V de P va a ser igual a N sub V de DT más nR de T, y eso es igual a N factor C sub V más R de T. Pero ese es C sub V más R es C sub P. Por lo tanto, vamos a tener que va a ser igual a N C sub P diferencial de T. V por D de P entre P de B va a ser igual a N C sub P de T menos N C sub V de T menos C sub P C de V. Es igual a menos gamma. Un diferencial de P entre P va a ser igual a menos gamma, diferencial de V entre V. Entonces, vamos a integrar y evaluar las dos expresiones. Gamma es constante, sale el integral, y ahí aparece pues un logaritmo natural, tanto para un integral como para el otro. Por lo tanto, el logaritmo natural de presión final entre presión inicial va a ser igual a menos gamma logaritmo de volumen final entre volumen inicial. Así llegamos a esta expresión que ya la hemos visto. Presión inicial por volumen inicial a la gamma va a ser igual a presión final por volumen final a la gamma. Esto es lo más importante que ustedes deben de saber, la relación presión-volumen. Entonces, presión por volumen a la gamma es constante. P B es igual a nRT, es decir, la ecuación de estado. Despejando P, vamos a tener que P es igual a nRT entre V. Sustituyendo aquí en esta misma ecuación, P, nos queda nRT inicial entre V inicial por V inicial a la gamma igual a nRT final entre V final por V final a la gamma. Entonces allí queda anulado el R, el N, y el volumen inicial pasa arriba con signo menos 1 y nos queda así. Temperatura inicial por volumen inicial a la gamma menos 1 va a ser igual a temperatura final por volumen final a la gamma menos 1. En otras palabras, temperatura por volumen a la gamma menos 1 es constante. Esto es la relación temperatura-volumen, pero solo para el proceso adiabático. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Pero me están escuchando? Sí, ingeniero, por el momento todo Sí, claro. ingeniero. Va, entonces pasemos a la discusión antes de que suceda otra cosa. Se las voy a explicar porque que tengo problemas aquí con esta máquina, con la tableta. Bueno,
La pregunta La pregunta 27, la parte B. En la figura se representan dos formas distintas de elevar la temperatura de un gas ideal, desde T1 hasta T2. Recordemos, estos son isotermas. Isotermas son todos los puntos que tienen la misma temperatura en un diagrama PV. Los procesos 1 y proceso 2. Proceso 1 es AB, proceso 2 es AC. Puede decirse que. O sea que para elevar la temperatura de un gas ideal podemos hacerlo a presión constante en el proceso 2 o a volumen constante en el proceso 1. Entonces nos preguntan, ¿el calor que debe suministrarse en el proceso 1 es mayor que en el proceso 2? Bueno, revisemos. En el proceso 1 no hay trabajo porque es a volumen constante. Por lo tanto, en el proceso 1, al aplicar la primera ley de la termodinámica, nos queda que el calor es igual al cambio de energía interna. Ese es el calor en el proceso 1. Miremos en el proceso 2. Ahí sí hay trabajo. Entonces, pero el calor es negativo. Cuando hay una expansión, el calor que se le hace al gas, el trabajo que se le hace sobre el gas es negativo cuando hay una expansión. Por lo tanto, el calor va a ser igual al cambio de energía interna menos el trabajo. Pero como el trabajo es negativo, entonces nos queda delta de energía interna menos más el trabajo, nos queda más el trabajo. Por lo tanto, en el proceso 2, el calor va a ser el cambio de energía interna más el trabajo. Quiere decir que la A no es el calor que debe suministrarse en el proceso 1 es mayor que en el proceso 2. No, es lo contrario. B, al final del proceso, el gas tiene mayor energía interna que el proceso 2. Aquí el proceso 1. Que si tiene mayor energía interna, no. La energía interna solo depende de la temperatura. Y al final de los procesos, o sea, en el punto B o en el punto C, la energía interna es la misma, porque solo depende de la temperatura. Así que la B no es. C, al final del proceso 2, el gas tiene mayor energía interna que al final del proceso 1. Bueno, es lo mismo, pero al revés, la pregunta va. No, ¿verdad? Porque solo depende de la temperatura. Miremos la D. En la D dice, el calor que debe darse en el proceso 2 es mayor que el que se da en el proceso 1. Bueno, aquí lo acabamos de ver. En el proceso 1, el calor solo es el cambio de energía interna. Pero en el proceso 2 es el cambio de energía interna más el trabajo. Así es que esta es la respuesta. El calor que debe darse en el proceso 2 es mayor que el que se da en el proceso 1. ¿Estamos claros? Ingeniero, disculpe, solo podría volver a repetir por qué hizo ese cambio el cambio de energía interna menos el trabajo. ¿Lo podría volver a explicar, por favor, que me perdí en esa parte? Sí, vaya. Aquí está voy a tratar de escribir a ver si me funciona. Vamos a ver. Aquí tenemos, bien feo. Vale. Aquí tenemos la primera ley. La primera ley es el cambio de energía interna no quiere escribir. Bueno, aquí tenemos la primera ley. Mire, el cambio de energía interna igual a calor más trabajo. Al despejar el calor va a ser el cambio de energía interna menos el trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Sí, sí, ingeniero. Aquí está, mire. Al despejarla. Qué feo. No es compatible la tablet con este Windows. Este es el Windows 8, 8.1 quizás. Bueno,
Entonces, calor es igual, cambio de energía interna menos el trabajo. Esto es de despejar. Pero el trabajo es negativo porque hay una expansión. El volumen aumenta, miren. Entonces, como el que toma en cuenta es el trabajo que se le va a hacer al gas. Por lo tanto, cuando hay una expansión, el trabajo es negativo, el que se le hace. Por eso va este otro signo, el negativo. Entonces, negativo con negativo, ahí se chupa. Hoy sí. Sí, ingeniero, muchas gracias. Vale. Sí. Bueno, vamos a continuar con el 47. A 44 grados Celsius y 1.23 por 10 a la menos 2 atmósfera, la densidad de un gas es 1.32 por 10 a la menos 5 gramos por cada centímetro cúbico. Hay la velocidad RMS, la velocidad media cuadrática, para las moléculas del gas. B. Aplique la ley del gas ideal y encuentre el número de moles por unidad de volumen, es decir, la densidad molar. Y C. Combinando los resultados A y B, determine la masa molar, es decir, M mayúscula, del gas e identifique. Entonces aquí copio los datos. Temperatura 44 grados Celsius a una presión de 1.23 por 10 a la menos 2 atmósfera. La densidad es 1.32 por 10 a la menos 5 gramos por cada centímetro cúbico. Entonces, nos preguntan la velocidad media cuadrática. Nos preguntan la densidad molar, es decir, N sobre V, la densidad molar. Y M, la masa molar, y identificar el gas. Bueno, para la velocidad RMS, pues simplemente utilizamos la formulita que es igual a la raíz cuadrada de 3P entre densidad. Entonces, aquí 3P aquí está la presión, 1.23 por 10 a la menos 2, estas son atmósferas, dice aquí. Atmósfera. Entonces lo multiplico por 1.01 por 10 a la 5 pascales por cada atmósfera para pasarlo a pascales. Entonces, si está en atmósfera, lo multiplican por 1.01 por 10 a la 5 y ya lo tienen en pascales. Aquí está en pascales. 3.726.9 pascales. Y luego aquí abajo la densidad dice 1.32 por 10 a la menos 5, pero esos son gramos por cada centímetro cúbico. Pero estoy hablando aquí arriba de pascales, entonces aquí tengo que estar hablando de kilogramos por cada metro cúbico. Un metro cúbico tiene 100 centímetros cúbicos y un kilogramo tiene 1000 gramos. Entonces, pues, este 100 lo elevo al cubo, lo multiplico por este número, 1.32, y luego 1.32 por 10 a la menos 5, y luego lo divido entre 1000. Entonces, queda eliminado el gramo con este gramo, el centímetro cúbico con este centímetro cúbico, y me quedan kilogramos por cada metro cúbico. Aquí está el número. 0.0132 kilogramos por cada metro cúbico. Hacemos esta operación, esta división, la sacamos la raíz cuadrada y obtengo 531.358 metros sobre segundo. Entonces la respuesta es 531 metros sobre segundo. Para el literal B. Y nos dicen, pues, aplique la ley del gas ideal y encuentre su número de moles por unidad de volumen, densidad molar. Entonces, PV igual a nRT. La
despejo N entre V y eso es igual a P entre RT. N entre V, número de moles por unidad de volumen. Entonces, aquí coloco la presión en atmósfera, lo paso a pascales multiplicándola por 1.01 por 10 a la 5. Y luego aquí 8.31, que es R, y eso está en Joule por cada mol Kelvin, ahí no hay problema. La temperatura debe ser absoluta, es decir, 44 grados Celsius, le sumo 273, y ya tengo Kelvin. Entonces este Kelvin con este Kelvin se elimina, y nos viene quedando simplemente mol por cada metro cúbico. Eso es N entre V. N entre V, densidad molar. Para C, en C, que encontremos la masa molar e identifiquemos el gas. Bueno, yo conozco que la presión es igual a 1/2 de la densidad por V al cuadrado promedio. Entonces, PV es igual a 1/3 de densidad por volumen. Es decir, PV es igual a 1/3 multiplicándola por V. PV igual a 1/3 de densidad por V por velocidad al cuadrado el promedio. Pero densidad por V es N por M, número de moles por la masa molar, que es la masa total del gas. Por lo tanto, como la velocidad RMS es igual a la raíz cuadrada de V al cuadrado promedio, al elevar al cuadrado acá, pues nos queda que V cuadrado promedio va a ser igual a VRMS al cuadrado. Es decir, aquí elevamos al cuadrado y desaparece este radical. Y nos queda pues que la velocidad al cuadrado promedio es igual a la velocidad RMS al cuadrado. Eso es lo que se sustituye acá. Velocidad RMS, porque ya tengo ese valor. Lo pidieron en el A. Por lo tanto, despejando P, este V lo paso al otro lado, me queda P igual a 1/3 de N entre V por M por VRMS al cuadrado. Pero N entre V es lo que encontré en literal B. Este número, 0.471592 mol por cada metro cúbico. Entonces eso lo sustituyo acá. Lo voy a sustituir acá. Dice N entre V. Luego el valor de la velocidad RMS al cuadrado la tengo y la presión la tengo. Sustituyo ya acá. Aquí tenemos la presión. Esta P. 1.23 por 10 a la menos 2 atmósfera por 1.01 por 10 a la 5 para pasarlo a pascales. Es igual a 1/3 de ¿qué? De N entre V, pero eso es 0.471592 mol por cada metro cúbico. Por M es lo que ando buscando. Multiplicado por la velocidad RMS al cuadrado. Aquí está la velocidad. Aquí está el valor. 531.358. 531.358 al cuadrado. Hago la operación y llego a esta igualdad. Despejo M dividiendo este número entre 3 y obtengo que M es 0.02799, pero estos son kilogramos por cada mol. Como 1 kilogramo tiene 1000 gramos, multiplico por 1000. Al multiplicar por 1000, pues llego que M es 28 gramos por cada mol. Entonces, si buscamos el elemento nitrógeno, bueno, el nitrógeno tiene 14. El nitrógeno tiene 14 gramos por cada mol. Y aquí tenemos 28. O sea que tenemos 2 átomos de nitrógeno. O sea que tenemos N2.
Eso se llama dinitrógeno, o sea, nitrógeno molecular. Por lo tanto, la sustancia que tenemos acá es N2. ¿Alguna pregunta? Contesten para saber si me están escuchando. De momento nada, ingeniero. Va. Ya no se ha cortado el internet. Hasta el No, momento no. ingeniero, todo claro. Bueno, ya vamos a terminar. Problema 54. Calcule la energía interna de un mol de gas ideal monoatómico. Monoatómico. Bueno, la energía interna para un gas monoatómico, como solo tiene 3 grados de libertad, entonces vamos a tener 3 medios. 3 medios de nRT. Como nos dice un mol, entonces tenemos N. 3 medios de un mol por R. Eso es 8.31 Joule por cada mol Kelvin. Ahí se eliminan los moles. Multiplicado por T. La temperatura es 250 Celsius. Pero tenemos que usar temperatura absoluta. Es decir, le vamos a sumar 273.15. Puede ser solo 273. Vale, entonces le sumo 273.15 a los 250 y ya tengo la temperatura en Kelvin. Hago la operación y me da 6.521. Aquí la respuesta dice 6.524. Recordemos que yo me fui por esta ecuación. Quizás es la más fácil. Si se fueron por otro lado, a lo mejor pues por eso les dio este valor. Pero andan bien los dos. Estamos hablando de miles. Entonces, en miles, pues 6.521 con 6.524, la diferencia es bien poquita. Yo por eso hasta utilicé el 273.15. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Todo bien. Bueno, pasemos al último problema. Problema 60. Un cilindro contiene un mol de oxígeno, es decir, O2, a 27 grados Celsius. El cilindro está provisto de un pistón sin rozamiento que mantiene sobre el gas una presión constante de una atmósfera. El gas se calienta hasta 127 grados Celsius. Literal A. Dibuje el proceso en un diagrama presión-volumen. B. Calcule el trabajo realizado por el gas. Observen. Aquí nos piden por el gas, no sobre el gas. Bueno. C. Determine el cambio de energía interna del gas. D. ¿Cuánto calor se le entregó al gas? Y luego nos ponen los valores de C sub V, 21.10 Joule por cada mol Kelvin, y el C sub P igual a 29.4 Joule por cada mol Kelvin. Al nomás ver estos valores, me doy cuenta que el gas es diatómico. Pero de todos modos, al ver el símbolo O2, pues ya sé que es diatómico. Les digo esto porque yo no utilicé estos calores específicos. O sea, me fui por otro camino diferente, tal vez más corto, pero diferente, es lo más importante. Bueno, entonces N es un mol de oxígeno. Temperatura 1, 27 grados Celsius. Presión 1 es una, bueno, la presión es constante. O sea, presión 1, presión 2, no importa. Es una atmósfera. La temperatura 2 es 127. Nos pide un diagrama PV. El trabajo realizado por el gas, el cambio de energía interna, el calor entregado al gas.
Entonces este calor pues, entregado al gas va a ser un calor positivo. Bueno, el diagrama PV simplemente es un proceso a presión constante. Dice aquí que la presión es, vamos a ver, una atmósfera. Entonces aquí le he puesto presión en atmósfera para poner solamente uno aquí. Una atmósfera. Y aquí volumen, le puse metros cúbicos. El estado inicial es este. El estado final es este. A presión constante, como se calentó, la temperatura aumentó. Como la temperatura aumenta cuando nos vamos alejando del origen hacia allá, así, en esta dirección, este punto está más adelante en una isoterma que pasará por acá que este punto. Por lo tanto, final es mayor la temperatura que inicial. Por lo tanto, el proceso fue en esta dirección, cuando se calienta. Entonces, ese es literal A. Literal B, el trabajo realizado por el gas. El trabajo es presión por delta de volumen, porque es a presión constante. Entonces aquí hay un cambio de volumen y simplemente multiplicamos la presión de una atmósfera, pero la multiplicamos ya pasándola a pascales por el cambio de volumen. Es decir, necesitamos calcular los volúmenes, el volumen inicial y el volumen final. Aquí le llamé 1 y 2, pero entiéndanse, 1 es inicial, 2 es final, la temperatura. Bueno, con la ecuación de estado, PV igual a nRT, como la presión es constante, entonces nRT entre V es constante. Pero como NR es constante, entonces yo puedo poner T inicial entre volumen inicial es igual a T final entre volumen final. Yo conozco las dos temperaturas, pero no conozco ni un volumen, así es que esta relación por el momento no me sirve. Entonces lo que hago es evaluar el estado inicial. Incluso puedo evaluar el estado final también, pero vale. Evaluando el estado inicial, es decir, despejando volumen de esta ecuación, PV igual a nRT, V va a ser igual a nRT entre P. Aquí está. V inicial va a ser igual a nRT, T inicial entre P inicial. Un mol, R 8.31. Temperatura inicial 27 más 273. Entre una atmósfera. Una atmósfera es 1.01 por 10 a la 5 pascales. Bueno, me da esto. 0.0246831.7 metros cúbicos. Acabo de obtener el volumen inicial. Para el volumen final quise utilizar esta relación. Como ya tengo el volumen inicial, despejo volumen final. Volumen final va a ser igual a temperatura final entre temperatura inicial por volumen inicial. Aquí tenemos volumen final igual temperatura final entre temperatura inicial por volumen inicial. Temperatura final 127 más 273. Temperatura final 27. Inicial, perdón, 27 más 273. Volumen inicial, el que acabo de encontrar. Pero miren lo importante que es utilizar bastantes cifras. 0.0246831.7. Hago la operación y acabo de obtener volumen final. Volumen final es 0.03291.089 metros cúbicos. Por lo tanto, el trabajo que es igual a P por delta V, aquí pongo la presión. La presión es 1.01 por 10 a la 5. Y luego, delta V, volumen final menos volumen inicial. Al hacer la operación me da 831. Ese es el trabajo. Es un trabajo positivo, porque fue una expansión. En una expansión el trabajo es negativo, pero el trabajo que se le hace al gas. Pero aquí no preguntan lo que se le hizo al gas, preguntan realizado por el gas. El trabajo es el mismo, pero con signo cambiado. Es decir,
Cuando hay una expansión, el gas realiza un trabajo positivo y sobre él se hace un trabajo negativo. Pero aquí preguntan el trabajo que hizo el gas. Por lo tanto, es positivo 831 joules. Luego, el cambio de energía interna, para literal C. Pues yo simplemente busqué que el cambio de energía interna, como es diatómico, entonces es 5 medios de NR delta T. Y como tengo las temperaturas, y el delta T, no importa sea en Kelvin o sea en Celsius, entonces el delta T simplemente es 100. 127 menos 27. Multiplicado por R, por el número de moles, por el 5 medios, por ser gas diatómico. Eso me da 2077.5. Aproximando, pues, en este caso a 4 cifras, el cambio de energía interna es 2078 joules. Literal D. Literal D. Encontrar el calor entregado al gas. Es decir, al gas se le suministró. Ese es un calor positivo. Cuando el gas gana, entra calor al gas, eso es positivo. Entonces, utilicé la primera ley de la termodinámica. El cambio de energía interna igual a calor más trabajo. Como ya tengo todo eso, pero ese trabajo es el trabajo que se le hace al gas. Por eso es que aquí le pongo signo negativo, porque se le hizo un trabajo de 831 al gas. El cambio de energía interna lo acabo de encontrar, es 2077.5. 2077.5 igual a Q menos 831. Entonces me resulta un calor de 2909 joules. Eso se le suministró.